Odiadme. Gritadle a la radio si queréis. Al igual que tú, nosotros dos nos hicimos famosos de la noche a la mañana, como de la nada, ¡bam! Te despiertas y eres famoso, ¿qué se le va a hacer? The main aspect of Jarvis is the vanity. When you get to a certain level of fame, it's very seductive, and people always have a very will always tell you they have a very nice opinion of you. And that's a very reassuring aspect of your life to have, something, a quality to have in your life. And I think what Jarvis does is he can't let go of that aspect of the positive opinions that people have of him. And that corrupts his morality. Vamos a ver qué nos cuenta la siguiente llamada. No seáis tímidos. Esto es lo que se está emitiendo en directo, Estáis en ¿vale? cruda realidad. No se puede cortar la emisión. Me llamo Claire Spencer. No estaba segura de si debía llamar. Tengo que pensar. Me resulta doloroso pensar en aquello. La dificultad del personaje es precisamente lo distinta que es radicalmente de mí, es decir, ya no solo por los eventos traumáticos que le han pasado en el pasado, sino por las decisiones que le llevan a todo lo que sucede durante la cinta en Feedback, y también su búsqueda hacia la justicia y las herramientas que utiliza para llegar a esa justicia que también podría llamarse venganza, ¿no? Fue interesante, concretamente en esta película, porque rodamos en orden cronológico, que no suele ser el caso, siempre a veces empiezas por el final. Rodamos en orden cronológico principalmente porque teníamos un único set, que precisamente es uno de los atractivos del film, una de las cosas que le hace tan especial e interesante, y el set tenía que seguir el declive, incluso físico, de la propia estación de radio. Entonces, el rodar de forma cronológica sí que nos ayudó a todos un poco a poder continuar ese racor emocional y a lograr vivir esa tensión y esa experiencia casi a la par que los personajes. Puedes verlo tú mismo. ¿Qué más necesitas? Se lo ha inventado todo. Está loca. A mí una de las cosas que más me hizo pensar la película fue qué falló después de los eventos que le sucedieron a Claire, incluso a nivel institucional, para que ella no tuviera acceso a la ayuda necesaria para de alguna forma superar o intentar superar lo que le sucedió. Se vio completamente sola, nadie la creyó, nadie la quiso ayudar, y eso le lleva pues efectivamente a tomarse la justicia por su propia mano. Y por otro lado es muy interesante también el tema que toca la película de la manipulación de las redes sociales, del abuso del poder, que son temas que están a la orden del día, y sobre todo la noción de que las redes sociales pueden ser muy positivas y beneficiosas, por un lado, incluso pueden sacar verdades a la luz, pero por otro lado pueden manipular y pueden hacer que personajes como Jarvis sean impunes o tengan éxito a través de una personalidad ficticia dada por las redes sociales. ¿Vas a hacerme esto a mí? ¿En directo, en antena? That populism is the seduction, is being seduced by simple lies rather than complex truths. And I think that simple lies are a form of entertainment because they allow you to indulge your own prejudices, they allow you to indulge your own anger, they allow you to blame somebody else. I'm sure that in Nazi Germany, when all those people were going to Nuremberg rallies and blaming Jews or blaming homosexuals, they were having a great time because they were angry and somebody was telling them your anger's justified. There's nothing, and sometimes there's nothing better than being angry and someone telling you got a right to be angry. Now, populist politicians will tell people that they've got a right to be angry, but the problem their lives aren't working is because of
other, because of immigrants, because of Jews, because of people of colour. And these people, they enjoy being angry, they enjoy exploring all this. It's a form of entertainment for them, and it's a form of manipulation. But it's one big lie, one big lie. Oiga, ¿sigue el agresor ahí con usted? Lo que me interesaba era una mirada sobre el uso del poder, y además me parecía también que tocaba hablar un poco del poder desde su significado más transversal, ¿no? Nos estamos acostumbrando a que el poder tenga como una única figura, ¿no? El poderoso, el empresario, el banquero, el político, no sé cuánto, y no es así. O sea, hay que pensar que todos tenemos poder sobre algo, sobre alguien, ¿no? Y es muy fácil de entender si te pongo el ejemplo de un padre o una madre sobre sus hijos. O sea, tienes un poder radical, absoluto y casi divino sobre esos seres humanos. Entonces, todos lo ejercitamos todos los días, y me interesaba acercarme a eso desde la mirada de qué pasa cuando lo utilizas con irresponsabilidad, más que de lo que significa tener poder en sí mismo, sino sobre la irresponsabilidad. Y porque yo creo que realmente el momento corrupto, o sea, es decir, el poder corrompe en el momento en el que dejas de usarlo responsablemente. Este sitio es una pasada. ¿Por qué no me lo habías enseñado antes? Ese chaval es un gilipollas. Oye, no quiero hablar de eso ahora. No quiero verla deprimida y decepcionada por tu culpa. Sí. Como sobre el poder es un poquito más abierta y es más sobre su uso, el tema de la impunidad sí que digamos que sí que me mojo un poco más. Yo, o sea, fíjate que no soy un pesimista, y yo creo que cada vez lo hacemos mejor, o por lo menos que cada vez nos esforzamos más en hacerlo mejor. Y ya sé que el mundo está como está, pero bueno, no soy un pesimista, no puedo tener una visión gris sobre las cosas constante, a pesar de ser consciente, ¿no? Pero ahí sí que hay algo que me irrita, y que me irrita como individuo, que es que empiece a dar igual la forma de conseguir las cosas. Es decir, sí que veo que estamos en un momento en el que lo único que importa son los objetivos. Cómo hayas conseguido esos objetivos es irrelevante. No, no es irrelevante, es mucho más relevante que el objetivo. Es decir, lograr una meta pasando por encima de otros o saltándote a la torera cualquier norma, regla, por no hablar de la ética o la decencia, me parece peligroso que lo normalicemos y que lo veamos cada vez como más natural. Y una vez más, esto ya no estamos hablando solamente de los grandes estamentos, estamos hablando a nivel individual y a nivel de calle. En el caso de la prensa en concreto, bueno, es nuestro contexto, es decir, es el contexto de Feedback, y nace más de las posibilidades narrativas y emocionales que me da la idea de ese estudio de radio, ese lugar cerrado y claustrofóbico del que no puedes salir, y que no es un lugar rebuscado donde situar la historia, es un lugar muy natural, muy orgánico, y que todo el mundo sabe que existe, no, ¿sabes? No es un laberinto de, en fin, las cloacas de no sé dónde, o sea, es algo que pertenece a nuestro mundo. Por lo tanto, lógicamente, claro, la mirada va a ir sobre eso y va a ir sobre la prensa. Es que es un poco lo que pasa con absolutamente todo, es decir, la prensa no existe, lo que existen son individuos que forman parte de un todo al que llamamos la prensa, y dentro de esos grupos de individuos te vas a encontrar lo mismo que en cualquier grupo de individuos, te vas a encontrar al que es íntegro y al que tiene un código que no lo va a quebrantar aunque le vaya peor, y te vas a encontrar pues al que su código no es tan sólido, su integridad flaquea, y entonces, bueno, pues es más permeable a determinado uso más pernicioso de su posición privilegiada. 4, 3, 2. Anthony, ¿qué pasa? ¡Encended las luces y abrid la puta puerta! ¡Anthony! Es que a mí eso, fíjate, para mí eso es quizás lo que más ancla Feedback al mundo contemporáneo. Es verdad que se mencionan en la película cosas que parecen querer ponerla en el contexto de hoy, ¿no? La simple mención del Brexit ya parece, es una cosa que está pasando ahora, que no sé qué, no sé cuánto.
es el Brexit porque se desarrolla en Londres. Si se desarrollase en otro país tendría su propio Brexit porque toda Europa está un poco así, ¿no? Es decir, que aquí cada país tiene lo suyo y en todos los casos el núcleo es más o menos el mismo y simplemente, bueno, no sé, le hemos puesto muchos nombres, ¿no? El auge del populismo, el descontento con la crisis económica, etcétera, etcétera. Es decir, cada país tiene lo suyo. Eso parece que lo ancla a la realidad, pero para mí lo que de verdad lo ancla a la realidad es precisamente eso, las redes sociales, nuestra relación con ellos, el uso que hacemos, el poder que tiene de filtro para convertir a las personas en cosas, nuestra relación con la fama y con los famosos, que también ha cambiado en gran parte por las redes sociales y todos los medios de comunicación. A mí realmente todo eso es lo que me parece que hace que en Feedback haya mucha actualidad, que sea muy de aquí y ahora y que me la hace muy interesante como espectador, ¿no? Porque hay, quizás sobre el poder ya hemos hablado mucho y seguiremos hablando, eso es un tema recurrente, pero sobre esto se está estableciendo un diálogo que es nuevo, pues todo tan reciente que necesitamos empezar a hablar de esto con más frecuencia y como se deben hablar estas cosas, que es con mentalidad abierta y con una óptica constructiva y sabiendo que al final las personas lo acabamos asimilando todo, ¿no? Es decir, cuando oyes cosas como no, es que las redes sociales van a acabar con las relaciones interpersonales y la gente va a dejar de quedar y no sé qué, pues yo creo que no. O sea, yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Que algún individuo se aísle porque tiene las redes sociales y cree que está acompañado, aunque no, bueno, puede ser, pero es una cuestión más individual que no colectiva, que no global. Vas a continuar con el programa. Vas a seguir nuestras instrucciones sin hacer preguntas. Por último, si por cualquier motivo se corta la emisión, lo vas a pagar caro. La referencia al movimiento Me Too en concreto es fruto de la casualidad, es decir, es algo que surge en octubre del 2017 y esta película se rueda en febrero del 2018, con lo cual es algo que simplemente sucede. Si lo piensas, hay numerosos ejemplos en el cine. A mí, hay una película especialmente dura de Clint Eastwood, Mystic River, que trata un poco sobre estos temas. También es una película que creo que tiene como 20 años, una cosa así, porque es algo que desgraciadamente va con nosotros y que desgraciadamente no se ha terminado. Las reacciones son siempre viscerales. Feedback es ficción, es metafórico, o sea, es decir, no pretende retratar absolutamente nada. Pero sí que es algo contra lo que reaccionas de manera visceral, porque es terrible. O sea, pues son estas cosas que realmente nos enseñan lo peor de las personas, ¿no? Es cierto que también se conecta con la actualidad por ahí, y una vez más, es que yo creo que es la parte más interesante precisamente es cómo nosotros, sobre todo a través de las redes sociales, que es nuestra herramienta participativa en todo esto, gestionamos todo este tipo de cosas, ¿no? La verdad, la protección a la víctima, etcétera, etcétera. Ahí ves cosas muy atroces, muy atroces, o sea, y es acojonante, ¿no? La falta de empatía y de repente esa capacidad de tratar a la gente como si fuesen cosas, como si fuesen, es decir, es como si la persona fuese sus fotos en Instagram, no la persona, ¿no? Y se hace con una alegría y con una falta de remordimiento que, insisto, que es que necesita que hablemos sobre ello. Y luego sí que es cierto que aunque Feedback tiene mucho de película de venganzas y que me parece interesante porque cuentas la venganza desde el otro lado del espejo, yo también pienso que es más una película sobre la justicia. Es una película más sobre la justicia, sobre qué pasa cuando todas las herramientas institucionales que tenemos para que haya justicia y podamos vivir en paz y tranquilos fallan. Porque yo creo que siempre pasa lo mismo, siempre. Cuando la justicia falla, los mecanismos se ponen en marcha para que se restablezca. Es decir, y eso no es la venganza, es otra cosa, es justicia, que no tiene nada que ver. No soportamos, como sociedad avanzada que somos, que no la haya. O sea, no, es una cosa que yo, por ejemplo, no lo puedo soportar y sinceramente no conozco a nadie que le vaya bien, ¿no? Bueno, se cometen injusticias, pues bueno, pues oye, mira, la vida es así. No me lo creo. Es decir, tenemos ese impulso de alguna manera a restablecer la justicia, a
a que las cosas vuelvan a funcionar, a que vuelvan a un orden y que podamos seguir viviendo lo más tranquilos y en paz posible. ¿Qué ha pasado aquí? Estos tíos han tomado el estudio y tienen secuestrados a Claire y a Anthony. Quieren que cuentes lo que pasó en la habitación 221. Estás en el aire. ¿Qué ha pasado? ¡Dile que aparte sus sucias manos de mi hija! El cine para mí tiene un poder que es que consigue que de una manera relativamente simple, sencilla y muy directa puedas tratar temas muy complejos. Lo consigue de una forma mucho más eficiente que otras formas de expresión, que la literatura, que la música, que necesitan mucho más tiempo y mucha más implicación del espectador o de la audiencia, ¿no? El cine te permite tratar temas con mucha carga de manera fácilmente asimilable, y hay una tendencia en los últimos 10 años por todo el cine de género de tratar temas muy complejos con formato de cine de terror. Hay gloriosos ejemplos que los he disfrutado como espectador, no sabes cómo, como es Hereditary, Get Out, Don't Breathe. O sea, Hereditary trata sobre los conflictos entre padres e hijos, pero la película va sobre una secta satánica. Es que me parece maravilloso, o sea, me parece glorioso porque es capaz de llegarme el mensaje que me está dando y de toda la complejidad de lo que es ser padre e incluso la complejidad de lo que es ser hijo, ¿no? Si me hubiesen hecho una peli sobre hijos y padres, probablemente, a lo mejor me parecía interesante, pero no me acordaría de ella. O sea, es decir, la exposición del tema de manera obvia y sobre todo si tiene un punto de vista muy marcado y tiene una lección moral detrás, a mí hace que me cueste, que me interese. Es decir, hace que como espectador, pues se diga, está bien y es un punto de vista, no es el mío, por lo tanto no estoy de acuerdo, o si es el mío y como ya era mi punto de vista, pues me he quedado como estaba, ¿no? Esto iba a ser fácil. Realmente fácil.